Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo en este programa, como siempre, nuestro comoderador, nuestro coordinador de la unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Saludos a todos los que se comunican con nosotros hoy, y les notifico que continuamos con el tema de la situación de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, que como siempre les digo, es un tema que hemos tomado inspirando y siguiendo lecturas y ensayos que se incluyen en un proyecto o en un libro que lleva el mismo nombre, La situación de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, que fue editado por el arquitecto Bernard Tschumi y por la arquitecta Irene Shen. Hoy entramos en un nuevo tema y que se titula Form plus Influence. La forma, traducido literalmente, la forma más la influencia. Yo tengo que admitir que esto es un tema que me empieza a confundir desde el título, y que que la traducción literal no me dice mucho. Yo asumí, para entenderlo personalmente y entender su significado, asumí una traducción un poquito más liberal, que diría más o menos así como que la influencia de la forma. Eso fue luego de continuar leyendo y entrar en algunos aspectos que me pareció que iba por esa línea. Pero hablando antes del programa, en una parte tú y yo, pues, no estoy muy seguro que tú compartas necesariamente esa misma opinión, pero lo hablamos. Es curioso, digo, vamos a empezar con la primera de las lecturas. La primera de las lecturas llega a nosotros a través de la profesora, arquitecta e historiadora Mary MacLeod, que es graduada de la Universidad de Princeton, es profesora de la Escuela Graduada de la Universidad de Columbia, y ha sido profesora también del Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad de Harvard, así como fue profesora también en Miami, en la Universidad de Miami y en Kentucky. De hecho, me llamó mucho la atención. Ella es ella estudia mucho el movimiento moderno en la arquitectura, particularmente la figura de Corbusier. Y su tesis tiene un título bien sugestivo, su tesis de maestría. Ella lo titula Urbanism and Utopia, de Corbusier from Regional Syndicalism to Vichy. And Vichy lo que hace es referirse obviamente a la ciudad de Vichy en Francia, cuando sabemos que del 1940 al 44, 4 años, me parece que fue del 40 al 44, hay un régimen que es cordial o colaborador con los nazis en Francia, y que establece la capital en la ciudad de Vichy en esa Segunda Guerra Mundial. Dura 4 años, obviamente,
y es instaurado por el mariscal Philippe Pétain. Eso, o sea que por ahí es que viene un poquito el título de la tesis de la profesora MacLeod. El, el título de la lectura de hoy o del ensayo de hoy se llama Form and Function Today. No es muy poético. La forma y la función al día de hoy. Eh, a mí me parece que quitando las dificultades que tuve de entender la lectura de ella, sobre todo en la segunda mitad, tiene un lenguaje muy sofisticado y usa términos bien, bien poco comunes que me tomó leerlo como 3 veces un poquito, para un poquito entenderlo. Eh, no hay duda de que este capítulo del libro del estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI debe ser uno de los capítulos más importantes, porque la, la relación entre la función y la forma en la arquitectura ha sido un tema de siempre y particularmente ha sido tema durante el siglo XX, un poquito establecido o clarificado de manera diáfana con la frase de Louis Sullivan. Louis Sullivan, para aquellos que nos escuchan, es uno de los grandes arquitectos de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Con una obra extensísima de gran calidad. Y es uno de estos arquitectos que un poquito comienza la transición o el movimiento hacia el movimiento moderno en la arquitectura sin, sin llegar a ser un arquitecto modernista, ¿verdad? Pero ciertamente ya su arquitectura refleja unas características del movimiento moderno, anticipa el movimiento moderno. Bueno, Louis Sullivan, que muere en 1900, en los 20, en principio de los años 20 del siglo pasado, nos da una frase que es form follows function. De hecho, voy a aclarar, la frase no es exactamente así, así queda para nuestro uso cotidiano, pero él fue incluso más específico. Sullivan dice, form ever follows function. O sea, la forma siempre sigue la función. O sea, que le hemos quitado el siempre, pero así fue como lo dijo Sullivan. Y eso no necesariamente lo confirman en este primer artículo, en este primer ensayo de la profesora MacLeod, sino ella como que nos lleva por distintos rumbos. A mí me parece que para llegar a ninguna conclusión, pero eso soy yo, quizás que no lo entendí. Right. Y me parece también, y no sé si a ti te parece, que en un issue tan importante como la relación para la arquitectura y para el arte en términos generales, pero para la arquitectura definitivamente es un asunto fundamental, la relación entre la función y la forma, y cuál domina sobre cuál, o cuál rige sobre cuál, o cuál informa más a cuál. Me parece que es evidente la ausencia de la cita de Sullivan. No lo usa Bernard Schumi en la introducción del capítulo en ningún momento, y en esta primera lectura no se da. Yo no sé si lo vamos a encontrar en algún momento, pero sabemos que esto es uno de los grandes dogmas del movimiento moderno. El movimiento moderno vivió por ese dogma. Claro. Como que hasta ahora yo no me lo he encontrado. Lo han esquivado y esto no puede ser un accidente, esto tiene que ser premeditadamente. O sea, es a propósito que se está esquivando una frase que todos conocemos, un postulado que todos conocemos. Pero
sin más nada, porque eh, eh, he introducido mucho para solamente decir todo lo que no he entendido de este capítulo. Te dejo a ver si tú me arrojas un poco de luz sobre el tema que estamos abordando hoy, comenzando con cuál sería tu traducción del título de este capítulo, Form plus Influence. Ah, pues fíjate, yo primero debo confesar que estoy un poco en conflicto con la lectura, ¿no? Okay. Tanto en la introducción como en la lectura principal de Mary MacLeod. Am, hacen ciertas aseveraciones que me, tal vez me inquietan un poco sobre cómo entendemos hoy día en el siglo XXI conceptos básicos de forma, cuál deben ser las distintas, bueno, hacer las distinciones apropiadas entre la relación de la forma con la función, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Y más importante, hacerse preguntas, ¿no? Son exclusivas una de la otra, es decir, el paradigma de Louis Sullivan todavía debe ser relevante o inclusive la condición actual del siglo XXI disipa esa relación. ¿Verdad? Perdóname que te interrumpa tan temprano, pero te llamó a ti la atención, igual que a mí, el hecho de que no se hiciera la referencia al postulado de Sullivan en ningún momento. Bueno, pensaba que en la introducción, cuando leí la frase form, yo creía que iba a terminar for function, pero utilizan esta frase de form for form's sake, Ajá, ¿verdad? sí, sí. Mi sospecha es que tal vez Chumi junto con Erin Shen quieren evitar un tipo de paralelismo entre principios del siglo XXI y principios del siglo XX, ¿verdad? Y como que en ese contexto hace sentido excluir la postura de Louis Sullivan, simplemente para entender de una forma crítica los fundamentos, ¿no? de la realidad de este nuevo siglo que en el contexto en que se hizo el libro fue en el 2003, que es relativamente muy temprano. Pero esa es mi sospecha, ¿verdad? En términos de el título, yo creo fue un poco misleading, como que me confundió un poco, porque esta idea de tratar de establecer un argumento entre la idea de la forma y la idea de la influencia en arquitectura, me hablaba más de un componente social y cultural, es decir, cómo nosotros dentro de la forma negociamos, ¿verdad? Hay un tipo de negociación. Curiosamente, yo cambiaría el título, en vez de influencia, yo diría forma más impresiones. Porque creo que hay más este tipo de, digamos, recogido de entendimiento y las distintas posturas sobre qué significa la forma en el estatus de la arquitectura en el siglo XXI, ¿no? Particularmente en términos de la disciplina de conocimiento. No sé si coincides con eso, porque son bastante puntuales cuando empiezan a describir y anticipar un poco qué temas o qué argumentos hacen cada uno de los autores. Por ejemplo, Mary MacLeod, ella sugiere, ¿verdad?, que la relación entre forma y función de la arquitectura se ha mantenido porque la función tiene una influencia significativa, ¿verdad? Y casi me hace pensar que la función ha entrado en un juego casi de cómo venderla, ¿no? De cómo tú la haces presente para así uno tener una libertad en diseñar la forma, ¿verdad? Por eso es que estas observaciones y comentarios al inicio de, tal vez podemos ver el Guggenheim de Bilbao, ¿no? De Frank Gehry por la forma, a pesar de que la función está implícita, pero como que una está en un sentido casi de vender, ¿no? Y no sé si la arquitectura del siglo XXI realmente debería ser así. No sé si coincides con esa Bueno, lectura. tengo un glut de pensamientos Claro, en mi mente. Y te escucho y me gustó mucho cuando usas el término deceiving refiriéndote al título,
Porque yo creo que es bastante deceiving, o sea, eh, nos dirigen, no es claro hacia dónde nos dirige, no solamente el título, sino incluso el contenido, todo el contenido no es claro, no, como que no, por lo menos en la introducción y y en el primer ensayo de MacLeod no hay una intención de llegar a conclusiones, a un common ground, a unos acuerdos entre nosotros, simplemente plantear y plantear asuntos. Ahora, vamos a por qué a mí me gusta la traducción más liberal de la influencia de la forma. ¿Por qué? Bueno, porque ellos hacen algunas referencias, obviamente, constantemente las referencias al tránsito cultural y cómo incluso dentro del mismo siglo XX, cuando entramos en el postmodernismo y el rescate de una forma que no necesariamente está amarrada a la función, sino una expresión formal que va amarrada a un aspecto más de índole cultural, ¿verdad? También cuando hacen referencia a que la parte artística o perdón, artística, estética de la arquitectura se refleja en la forma. Entonces, a mí me parece que siendo la forma lo que nosotros apreciamos de los edificios, a menos que lo conozcamos y seamos usuarios del edificio y por lo tanto participemos de su función. Si de la mayoría de los edificios lo que apreciamos es su forma, ¿verdad? Su proyección formal, porque somos simples observadores desde fuera del edificio. Los edificios tienen la capacidad de influenciarnos de manera cultural, de manera social. Por lo tanto, la selección de la forma es muy importante. De la expresión formal es muy importante por su capacidad de influenciar sobre la sociedad. De hecho, crear ambientes sociales completos o reflejar creencias y dogmas y posturas de sociedades en particular, ¿verdad? Así somos, estos somos nosotros. Y de hecho no hay artículo del ser humano que hable más de cuál es la identidad cultural de una sociedad en particular que la arquitectura, porque la arquitectura está expuesta a todo, a cualquiera que lo ve, sin necesidad de hacer un esfuerzo de estudiarla, de leerla ni nada, ni de sentarse a escucharla como sería la música, sino que está ahí y nos habla mucho de esa cultura. O sea que por eso es que a mí me parece que la capacidad de la influencia de la forma sobre el individuo es como que la línea que ellos están cogiendo, como que lo entendí de esa manera. Ahora, para movernos y dejar un poquito del asunto del título atrás, es importante, y esto sí lo realicé yo durante la lectura, esta relación donde la función informa la forma y la forma casi que es un resultado de la función, a nosotros nos parecería que ha sido así siempre, porque es la arquitectura moderna y contemporánea, la moderna y la contemporánea, salvo el paréntesis que tuvimos de posmodernismo de referencia historicista que tuvimos en los años 80. Aún la arquitectura ahora contemporánea sigue siendo, su forma sigue siendo muy influenciada por la función. Y ellos creo que comienzan a anticipar que quizás eso deje de ser así o pudiera dejar de ser así en el siglo XXI. Por eso vamos a recordar que nosotros estamos en un libro que lo que analiza es el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. O sea que ellos, me parece que esto es casi un cuestionamiento de que lo que fue en el siglo XX tendría que ser en el siglo XXI. No necesariamente. Y por eso ellos usan la frase esta que a mí me disgusta muchísimo, pero que le incluyen enseguida y le incluye Bernard Tschumi, form for form's sake. O sea que la forma por la forma, mira, porque me da la gana que sea así, por
sin mayor motivo. Entonces, cuando tú te revisas la historia de la humanidad hacia atrás, es un poquito así. No los grandes templos, los grandes monumentos mortuorios, no, su forma respondía a aspectos culturales y no a su función. De hecho, vemos como los templos, por ejemplo, albergan en los distintos periodos de la historia la misma actividad, la misma función, y sin embargo su expresión formal va variando. Lo vemos un cambio dramático entre el románico y el gótico, y lo volvemos a ver en el Renacimiento, cómo cambian, y sin embargo la función que albergan es la misma. O sea que la forma no está reflejando la función, sino que la forma es un aspecto cultural y la forma es por la forma misma. Y entonces me parece que ellos dicen, ¿será posible que en el siglo XXI volvamos a eso? Me parece que eso es lo que se está planteando, pero como tú bien dices, el libro está escrito muy temprano en el siglo XXI, o sea que ellos no lo saben. A nosotros nos toca decir o analizar, más avanzado ya el siglo XXI, de hecho 20 años más tarde que ellos, si el siglo XXI la arquitectura empieza a despegarse de la influencia, la forma empieza a divorciarse de la función. No sé cómo tú lo ves. No sé si nos queda tiempo, pero Nos yo queda soy... un minutito o 2 minutos. Tal vez puedo hacer un comentario. Yo lo que sí veo es que tal vez el estatus de la forma hoy día en el siglo XXI se está eh, movilizando, se está migrando a a un término que inclusive Mary MacLeod utiliza, que es shape, la figura, ¿verdad? Inclusive hay teóricos como Robert Sommer que argumentan de que ese es tal vez el nuevo paradigma que por las influencias del mundo digital y todo, estamos en la concepción de una arquitectura relativamente plana. Y nos interesa más la idea reconocible de la silueta, más que de la forma tridimensional y de su morfología, ¿verdad? Pero creo que eso lo podemos discutir en la segunda mitad Yo creo que sí, que lo van a tener que dejar para la segunda mitad porque este tiempo se nos ha acabado, pero no se retire nadie. En unos minutos volvemos con ustedes. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todas las semanas encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimiento de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo en esta segunda mitad nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, estamos en este nuevo tema que está incluido bajo la sombrilla de la situación de la arquitectura a comienzos del siglo XXI y que hoy se titula, y estuvimos hablando en la primera mitad sobre el título también, Form plus Influence, o una traducción literal, la forma más la influencia. Y que yo, como dije en la primera mitad, le daba una traducción un poquito más liberal, como la influencia de la forma. Y particularmente nos hemos detenido en el primero de los ensayos, que está escrito por la profesora de la escuela graduada de Columbia University de arquitectura, Mary MacLeod, y que titula Form and Function Today, la forma y la función hoy día, ¿verdad? Y hemos estado hablando sobre
sobre la introducción de este capítulo y sobre las ideas que nos comparte la profesora MacLeod. Y nos detuvimos en ese punto y en la importancia que siempre la forma y la función que están presentes ambos en la arquitectura eh, han tenido en el proceso de hacer arquitectura. Y este argumento del movimiento moderno o este dogma del movimiento moderno que lo sugiere Louis Sullivan a principios de siglo, en donde la forma siempre debe de seguir a la función. Y mencionaba yo que quizás lo que nos está haciendo este artículo, particularmente evadiendo de manera clara este estatuto que se establece con Sullivan y que se ha convertido en un dogma del movimiento moderno, lo que está haciendo al analizar cuál es el estado de la arquitectura en el siglo XXI, es decir, o sugerir, me parece a mí, que quizás una posibilidad es que la arquitectura del siglo XXI se libere de ese dogma de que la forma tiene que seguir la función, y hacíamos un paralelismo con periodos previos de la historia donde definitivamente la forma no ha seguido la función, no es resultado de la función, sino a veces es resultado de preferencias o tendencias o inclinaciones de carácter cultural y no necesariamente un reflejo de lo que está ocurriendo dentro del edificio. Pero nos hemos saltado también, caímos rápido en la introducción, en el tema, y nos saltamos algunos aspectos de la introducción que quizás son importantes traer ahora a colación y que quizás tú puedes abundar sobre ello. Adelante, por favor. Sí, no, simplemente tengo unas imágenes, simplemente como para darle una parte visual a ciertas posturas o argumentos en la introducción. Particularmente estas preguntas que tal vez en esta segunda mitad podemos intentar de contestar, ¿no? En donde de las cuatro, creo que la primera era lo obvio para mí, cómo afecta la innovación formal el mundo social en general, que yo creía que esa era la tendencia por donde se iba a ir la lectura. Pero realmente se fue por más una línea teórica, ¿no? Cómo ciertos arquitectos y arquitectas están entendiendo el rol de la forma a inicios del siglo XXI. Y creo que hay algo interesante sobre cómo se relaciona la forma con el público, problemas y agendas más amplios, ¿no? Sin embargo, curiosamente, Chumi y Irene Shen hacen esta observación muy rápida sobre la idea del formal inventiveness, ¿verdad? O la invención de la forma, que es prácticamente lo que se caracteriza el siglo XX, y utilizan un ejemplo del constructivismo ruso, ¿no? Que ciertamente es un movimiento donde se estaba llevando al límite, ¿no? La nueva expresión de la arquitectura, y que ciertamente han tenido su influencia en la arquitectura de la modernidad. Como por ejemplo Lissitzky, en donde vemos este tipo de fotomontaje de la época, en donde hay un contraste significativo de la arquitectura del siglo XIX versus lo que es la arquitectura del siglo XX, ¿no? Y claro, cómo este enfoque en la forma arquitectónica se ha mantenido todavía en el siglo XXI, particularmente cuando hablan sobre Frank Gehry, y que de hecho dentro del capítulo, ¿no? Tiene también su propia participación, ¿no? Lo curioso en el caso de Frank Gehry, que lo incluyen en la introducción, es que él cree que nosotros deberíamos parar de preocuparnos, ¿verdad? Sobre las consecuencias de nuestras acciones y dejar, ¿verdad? Una cierta libertad para inventar, ¿verdad? Yo, es curioso porque desde que Frank Gehry ha tenido su propio permiso o licencia poética para poder producir arquitectura,
casi que la función empieza a acoplarse de una manera distinta a la forma, ¿verdad? Y yo creo que tal vez podríamos debatir un poco sobre esto, pero mi impresión es que la función hoy día se ha convertido en una manera de rendimiento. Es decir, que dependiendo de la forma, condiciona nuestra forma de participar en el espacio, ¿no? O sea, casi que el paradigma de que la función empieza a gobernar todos los aspectos de un proyecto arquitectónico, como que empieza a disiparse en medida de algo un poco más orgánico, que todavía no sé cómo darle un nombre. Y en el caso de Mary MacLeod, no llega a definir bien cuál es esa sospecha de ella, de cuál es el rol o cómo se llama ese tipo de función. No sé si tú coincides con esa lectura de que ya es como un tipo de rendimiento, un performance, la función, y no necesariamente dictar exclusivamente las condiciones del interior en el edificio. Bueno, coincido en algunas cosas que menciona. Me parece que Mary MacLeod no demuestra ninguna intención de llegar a conclusiones en su escrito, lo dijimos en la vez pasada, y hace como que un catálogo Claro. de distintas posturas con relación a esta conexión entre la forma y la función. No me parece que ella no es una diseñadora, arquitecta Mm. practicante como tal. Yo la veo más como una académica, historiadora y demás. Y, Ujú. y, y me parece que quizás en un tema como este necesitaba a un practicante. Y de hecho tenemos más adelante en este capítulo, tenemos al mismo Frank Gehry, un artículo de Frank Claro. Gehry, tenemos un artículo, ya no una participación en la introducción, sino un artículo de Bernard Schumi, que yo creo que ambos nos van a arrojar unas posiciones quizás más definitorias, más claras. Claro. En el caso de Frank Gehry es un individuo extraño, yo diría, muy particular. Ujú. A mí me parece que Frank Gehry utiliza las oportunidades en la arquitectura simplemente para desarrollar formas. Es como él lo ve como me han dado esta oportunidad de resolver un problema, pero yo lo que voy en realidad es a jugar con formas de manera genial en algunas ocasiones. Aquí tenemos, por ejemplo, nos está compartiendo Walt Disney Concert Hall, ¿sabes? Para aquellos algunos de ustedes que han visto otros proyectos de Frank Gehry pueden estar confundidos con lo que es el Guggenheim de Bilbao, pero a mí me gustan esas confusiones porque nos deja saber que Frank Gehry en realidad usa la arquitectura como una excusa para hacer su forma y no Ujú. necesariamente es una reacción a unas condiciones particulares del sitio o del Ujú. programa, ¿verdad? Podemos ver otros Ujú. arquitectos contemporáneos a Frank Gehry, que como un Renzo Piano, donde la ubicación, el sitio, el programa Ujú. define la proyección última de su edificio. Ujú. Eh, Sin embargo, no es la primera vez que se da. Esta postura de Frank Gehry Ujú. no es una postura clásica eh, del movimiento moderno ni posmoderno. Yo creo que él es un individuo en él mismo que Ujú. aprovecha los proyectos como excusa, como dije anteriormente, para hacer su forma. Y ni tan siquiera se parece a las posturas históricas que yo mencionaba anteriormente, porque las posturas históricas donde la forma no necesariamente responde a la función, Ujú. sí tenía una respuesta a aspectos culturales y, y, y a preconcebidos culturales, ¿verdad? Como nos pasaban con los templos del medioevo, del Renacimiento,
que aunque no respondían a del momento clásico con los griegos o los romanos, aunque no respondía a la función, salvo en casos como los circos romanos, que sí respondían a la función, pero cuando hablamos de templos y este tipo de cosas, aunque no respondían a la función, sí respondían a aspectos culturales. En el caso de Frank Gehry no responde ni tan siquiera a aspectos culturales del sitio ni nada, responde, a mí me parece que a asuntos bien de capricho. Esto se ha dado antes muchas veces. De hecho, tú y yo conversábamos fuera de cámara, que a mí me da la impresión que Miss Van der Rohe tenía una actitud similar. Miss Van der Rohe quería llevar su mensaje de forma sencilla, simple, mínima, y se obligaba a él mismo a luego acomodar la función dentro de una geometría casi prismática en muchas ocasiones, es Claro. que él decidía que iba a ser así y que luego hacía grandes esfuerzos por acomodar las funciones dentro de esa forma que para él era más importante incluso que la función. Entonces, Frank Gehry y Miss Van der Rohe un poco, y con esto te dejo, a mí me parece que ocurre al revés de lo que nos sugería Sullivan, donde en el caso de estos dos, obviamente dos personas sumamente talentosas, geniales, la forma influye a la función, ¿verdad? O sea, es la forma la que domina. Esto es lo que yo quiero, así yo quiero que se vea mi edificio y luego yo voy a batallar dentro a ver cómo lo acomodo. Y por eso la sugerencia de Gehry de vamos a dejar de preocuparnos tanto, tú sabes, vamos a ser un poquito más creativos y dejar de cuestionarnos tanto sobre cuál es la expresión del edificio con relación a la función, etcétera. No sé si por ahí Claro. es que va la cosa. Pero fíjate, es curioso porque en la lectura, ciertamente ella menciona esta noción de la forma y de la función como grandes influencias, pero en su revisión, digamos, histórica y filosófica, ella menciona que tal vez la forma se ha convertido ha adquirido una noción de falta de propósito intencional, ¿no? En un sentido kantiano, ¿no? Y luego lo vuelve a reafirmar con Teodoro Adorno, con su frase que la ilusión de la falta de propósito tiene su propio propósito, ¿no? Ah, Sin embargo, me hace cuestionar si realmente, dentro de lo que ella empieza a revisar sobre qué implica forma y función, ambas pueden ser autónomas, ¿verdad? Porque me hace cuestionar si qué pasa si un edificio, cuando está cerrado, no tiene su función, sigue siendo arquitectura o inclusive categoría de arquitectura se va a edificio, ¿no? O sea, eso es lo que me hace pensar. Y de hecho, esto va mucho más atrás. Yo creo que cuando haces las referencias históricas, yo pienso, bueno, estas observaciones que hacen Marc-Antoine Laurier, que es un teórico de arquitectura francés, como Gottfried Semper y Eugene Viollet-le-Duc sobre la caseta de campaña primitiva, ¿no? Que es tomando los materiales naturales del bosque, ¿verdad? Y configurarlos de tal manera que, claro, algunos hacen este argumento de la discurso de protección, de los elementos y todo, pero al final la forma en conjunto con la nueva estructura brindan la categoría de arquitectura como un signo visible, ¿verdad? Separado de la idea natural de un bosque o de una cueva, ¿verdad? Que históricamente hemos programado, hemos dado una función sin la arquitectura, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay digamos, un problema dentro de la disciplina de arquitectura sobre entender cuál es su origen, ¿verdad? O su referencia, que yo creo que podrían brindar luz a entender si son mutuamente exclusivos uno del otro o realmente son altamente dependientes, ¿verdad? Yo sí creo, no sé si coincides conmigo, la función, y de hecho yo creo que ella hace la misma observación, la función provee una variación que crea una diversidad en la expresión de la forma arquitectónica, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde empieza la forma a tener un cierto
uniqueness, de una expresión única que no se puede, digamos, repetir aunque lo intentes, ¿verdad? Porque nunca vamos a llegar a lo que ha sido confeccionado particularmente para un periodo de tiempo, ¿no? O sea, no sé si tienes la misma impresión o reacción sobre la revisión histórica y lo que ya de una forma complicada, con términos sofisticados, intenta crear categorías de entendimiento, ¿no? Porque también incluye la parte digital, ¿no? Y no sé si tienes la misma percepción sobre lo que ella intenta argumentar. Bueno, como te dije, tuve que leer como 3 veces esto y tuve que buscar muchos términos en el diccionario y algunos de ellos no los encontré nunca. Yo creo que ella crea su propio idioma cuando escribe aquí. Es curioso, me quiero detener en un punto que estabas mencionando y que me estuvo fascinante y que tú no lo pusiste en estas mismas palabras, pero ¿cuándo empieza a existir la arquitectura? Porque tú traes la cabaña primitiva y entonces la pregunta sería, ¿la cabaña primitiva es arquitectura? ¿Hubo intención en esa forma? ¿O simplemente la forma es el resultado directo de la función que iban a albergar y de las tecnologías disponibles y la materialidad disponible? Esto es lo que podemos hacer, sin intención, sin mayor intención. Entonces ellos hablan, es como tú también mencionas, que la forma es lo que separa el edificio de la arquitectura. O sea, que quiere decir que tiene que haber intención de hacer forma para nosotros decir que hay arquitectura. Eso tiraría por el piso muchos preceptos del movimiento moderno donde la forma en realidad tiene que ser un resultado directo de la función. O sea que no hay intención en la forma, y si no hay intención en la forma, estamos como con la cabaña primitiva. O sea, simplemente que las funciones son más complejas que cuando estábamos en la cabaña primitiva, pero sigue siendo el resultado directo de resolver la función dentro y de los materiales que tenemos disponibles. Entonces, por lo tanto, ¿dónde empieza la arquitectura? Y si la arquitectura empieza en el momento en que nosotros tomamos decisión directa sobre la forma, entonces estaríamos dándole la razón a todos los estilos que anteceden al movimiento moderno, donde se impone formas sobre funciones o estilos o decoraciones sobre funciones, e incluso al movimiento posmoderno, que abandona la relación directa entre la función y la forma e impone decisiones de carácter cultural sobre las decisiones de carácter funcional, ¿verdad? Entonces el funcionalismo queda fuera de la arquitectura. Yo digo, tú sabes que tenemos que tomar esto en el próximo programa porque se nos acabó y llegamos a un tema que está interesantísimo. ¿Es el funcionalismo arquitectura o no lo es? Solamente cuando tomamos decisiones expresas sobre la forma es que estamos haciendo arquitectura. ¿O siempre que construimos hacemos arquitectura? Eso no sé, pero ciertamente nos hemos excedido del tiempo y lo vamos a tener que dejar para el próximo programa. Gracias a todos aquellos que nos han acompañado y gracias a ti, Jesús, por tus intervenciones tan acertadas, aunque ese tema demasiado muy complejo, lo trajiste demasiado muy tarde y vamos a tener que quizás tomar ese tema y a lo mejor alimentar nuestra conversación con otras lecturas para poder responder esas preguntas. Sin más nada, gracias Jesús y gracias a todos que nos han acompañado. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.